esto es acorde con el título 4 de la Constitución, cuando se habla de las responsabilidades oficiales, y básicamente los artículos 108, 110 y 111. Nada más recordamos juntos lo que dice en su segundo párrafo del artículo 108 constitucional. El presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por por traición a la patria y delitos graves del orden común. Creo, a pesar de que las penas, y lo veremos, y no vengo a asustar a nadie, ¿no? Yo vengo nada más aquí a compartir con ustedes lo que nos dice la norma y algunos criterios jurisprudenciales y la opinión de su servidor en algunos puntos que sean necesarios. No es ni traición a la patria, ¿no? Y creo que sea un delito grave, no lo es, un delito grave del orden común. Entonces no tenía sentido, no tiene sentido desde el punto de vista constitucional, más bien, es muy pertinente esta inmunidad en favor del titular del Ejecutivo Federal, expresa. Ahora, ¿quién es el superior jerárquico? Desde la misma ley se nos da el concepto. Es aquella autoridad que, de conformidad con las disposiciones correspondientes, ejerce sobre la responsable un poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la ejecutoria, o bien para cumplirla por sí misma. En este foro, tengo entendido que hay muchos jueces, y por supuesto que yo he visto a los magistrados de los tribunales superiores o supremos de justicia presentes en este foro, y bueno, por eso me pareció pertinente hacer mención a este criterio del tercer colegiado en materia civil del primer circuito, que dice, en tratándose de la legislación del Distrito Federal, que los jueces y los magistrados de los tribunales superiores, y yo le agrego de mi cosecha porque en Chihuahua, donde estoy adscrito, es el Supremo Tribunal, tratándose de ellos, de jueces y magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, carecen de superior jerárquico. ¿Por qué? Bueno, esto obedece a que el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como su imparcialidad en cuanto a la persona del juez y en relación con sus sentencias. Este es un criterio del colegiado que lo inició. Incluso, si seguimos leyendo, no desconoce el colegiado la existencia del Consejo de la Judicatura, pero habla de que el Consejo de la Judicatura no puede ser considerado desde el punto de vista jurisdiccional, estrictamente jurisdiccional, como superior jerárquico de jueces y magistrados. Buenas noticias, ¿no? Ya vino ahí la ley un poquito fuerte al principio, pero no ignorante de la realidad que vivimos, que sufrimos, quienes somos autoridades responsables, nos habla de una ampliación del plazo, ¿no? Y dice que en los requerimientos que se haga la responsable del superior jerárquico, se puede decretar la ampliación del plazo para el cumplimiento cuando el asunto reviste complejidad y dificultad. Muy bien, empezamos con complejidad y dificultad para definir qué es complejidad y dificultad, ¿no? Pero bueno, tenemos algunos parámetros para establecer cuándo estamos en ese caso. Claro que esa ampliación debe ser dentro de un plazo razonable y estrictamente determinado. La autoridad judicial de amparo, cuando advierta que el asunto realmente es complejo, ¿no? Sobre todo los asuntos en materia judicial, los amparos directos que nosotros, las autoridades responsables, así nos meten en algún problema a cumplir con esa premura de 3 días, pues el legislador ya le da la facultad al órgano judicial de amparo de ampliar el plazo para el cumplimiento. Ahora, entendemos que no es lo mismo cumplir una ejecutoria de amparo que nos vienen señalados los lineamientos. Por eso es fácil, no tan complejo o difícil, y quizá se dificulte un poquito más las que son con libertad o plenitud de jurisdicción, o las mixtas, ¿no? Es decir, que el colegiado, que el juzgado de distrito o los tribunales unitarios, no hay que olvidar al Patito Feo del Poder Judicial de la Federación. Los tribunales unitarios también son jueces de amparo, ¿de acuerdo? Competencia limitada, pero autoridades de amparo también.
En estas sentencias protectoras mixtas a lo mejor encontramos un poquito más de dificultad, de complejidad para cumplir la sentencia de amparo. Pero aún así parece que nos sigue diciendo poco este tema, ¿no? ¿Cuándo estamos ante un asunto complejo y difícil? Bueno, empezamos a deshebrar la madeja y encontramos un criterio de un colegiado del primer circuito. Es el tercero en materia civil. Y nos dice, bueno, a ver, en amparo judicial hay que entender que no todos los actos judiciales, ¿cómo vamos a continuar? Okay, gracias. No todos los actos judiciales que se reclaman en amparo directo o indirecto tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad, y que nos digan a los jueces y que nos digan a los magistrados que actuamos como autoridad responsable, por supuesto. El criterio, estos son criterios generales desde el punto de vista de un tribunal en materia de amparo, pero civil. Multiplicidad de tomos y por ende de constancias y pruebas. Es lo mismo resolver un asunto de un tomo con una cantidad limitada de constancias y desde luego de pruebas, que asuntos como los que llegan en este México de hoy a los tribunales, sobre todo aquellos tribunales de apelación o juzgados de primera instancia, que tienen que ver con temas tan álgidos, tan complejos como el de delincuencia organizada, y encontramos expedientes de apelaciones contra autos de formal prisión, donde todavía no se aplica el nuevo sistema de justicia adversarial, como sí lo es en mi ciudad de Mexicali, en Chihuahua también, pero por ejemplo en Tamaulipas no, tengo entendido, ¿no? Todavía no se implementa el sistema, o ya no, en el estado sí, pero la federación estamos muy rezagados en ese tema. Bueno, y evidentemente la delincuencia organizada es un delito federal, todos lo sabemos. Ahí encontramos apelaciones contra autos de formal prisión de 60 tomos. De 60 tomos. Entonces, imagínense a un juez cumpliendo una sentencia de amparo, me adelanto, que tiene ese volumen impresionante de constancias de pruebas. 3 días en nada. Bueno, seguimos con el criterio. Agravios extensos, ¿no? Y yo le agrego pluralidades recurrentes de apelantes. Este es en general, y esta es la jurisprudencia de este colegiado. La dejo nada más ahí citada. Y me centro, vuelvo a tomar la manija de los cumplimientos de amparo en materia penal. Los jueces penales, los magistrados de salas penales, y si habría por aquí alguno de mis amigos magistrados del Tribunal Unitario, como lo es actualmente el señor magistrado, hay varios factores que habrá que considerar, que la autoridad judicial de amparo tendrá que tomar en cuenta para ampliarle el plazo a la autoridad. Claro que sí. Por ejemplo, ya hablaba yo de un número de tomos, ¿no? No es que me estuviera quejando, pero hay asuntos de 60 tomos y ya no quiero irme a la sentencia, ¿no? Si ese asunto en el término constitucional trae 60 tomos, si queda de 60 tomos, ¿cómo va a terminar, no? La naturaleza del delito un robo simple, yo creo que causa menos complicaciones en términos generales que, por ejemplo, un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, llamado coloquialmente lavado de dinero, un delito bancario, un delito fiscal, y por qué no decirlo, el de delincuencia organizada también. Ahora, eso debe ponderar la autoridad judicial de amparo. También el estadio procesal del asunto, por las mismas razones. Es mucho más complejo debido al estándar probatorio distinto cuando hablamos de un amparo judicial directo, un amparo directo, en donde a la autoridad responsable, por efectos del fallo protector, tiene que hacer un análisis del delito, de la responsabilidad. Traemos temas de penalidad, ¿no? Con esto los concursos, de delitos y desde luego de beneficios. Entonces, esto complica mucho más en ocasiones el cumplimiento del amparo que, por ejemplo, cuando el amparo se concede para que se reponga el procedimiento y se desahogue un careo, por ejemplo. Es mucho más complicado hacer una nueva sentencia donde se estudie todos los temas que reparar una violación procesal. Me voy rápido. El material probatorio existente de la mano, de lo que ya dije. Muchas pruebas cuando estamos valorando sentencias
sentencias o dictando una sentencia, la valoración de las pruebas pues es un poquito más compleja, y si no compleja, sí laboriosa. Los efectos de la concesión del amparo, sea procesal o sustantiva, ya también lo expliqué, y el número de inculpados y o recurrentes. Quiero decirles que en materia de delincuencia organizada hay asuntos donde en una misma apelación encontramos el recurso, los recursos de 90 apelantes. 90. No es ficción, no es ciencia ficción, es real. Entonces, y la del Ministerio Público, que no puede faltar. Y buenos agravios, No, bueno, van a pensar que me estoy quejando. Y estas ideas no creo que son mías, ¿no? Este colegiado nos aclara o nos reafirma esto que les acabo de comentar. Pero también en amparo directo, por supuesto. Todo esto pareciera que el análisis que se hace es el órgano oficial de amparo, llámese juez de distrito o tribunal. Pero la Corte ha dicho, bueno, también los colegiados también tienen que ampliar el plazo para la autoridad responsable, ¿no? Y lo encontramos en esta jurisprudencia, la 33 del 2014 de la segunda sala. Y también nos da algunos criterios, ¿no? La Corte nos dibuja ahí algunos criterios. Por ejemplo, la variedad y complejidad de las pretensiones planteadas en el juicio natural, ¿no? Análisis acucioso del fondo del asunto. Hay asuntos, yo no tengo que decirle a los magistrados, ¿no? Complicadísimos, ¿no? Todas las materias. También habrá que considerar la reparación integral de violaciones procesales. A veces ello representa practicar más de una delincuencia en el cumplimiento del amparo. Y por último, la restitución en el goce de la oportunidad defensiva, porque ahí debe considerarse el tiempo de preparación y desahogo de probaciones. Me queda un minuto. Gracias. Ahora, esto es muy importante. En los casos de urgencia y de notorio perjuicio para el quejoso, no son 3 días. El cumplimiento debe ser inmediato. Materia penal. Cuando el amparo tiene como efecto o uno de sus efectos la libertad del impetrante, el cumplimiento debe ser inmediato. Ni siquiera tenemos 3 días. Ahora, normalmente eso viene con lineamiento. Colegiado, por ejemplo, en amparo judicial penal, dice, pónganse libertad, ¿no? Y después llega el engrose, después llega, ¿no?, la ejecutoria, pero ese cumplimiento es ahora también no solo libertad, cuando estamos hablando de actos que vulneran la integridad personal del quejoso, ¿no? Tortura, por ejemplo, de inmediato, ¿no? Tiene que ser. Muchas gracias por su participación. En algunas sentencias nosotros incurríamos en deficiencias porque no especificábamos bien los efectos en los tribunales colegiados o los juzgados. Eso se prestaba a interpretaciones o a deficientes cumplimientos, y hay que aceptar errores humanos de quienes integramos el Poder Judicial de la Federación. Debemos ser muy claros. En ocasiones, la mayoría de las veces se trata de hacer. Cuando no se daba esa claridad, generaba ciertos problemas en el cumplimiento, que todos los que trabajamos en la administración de justicia sabemos cómo se llevan a cabo, aunque pues existían los recursos. Actualmente el recurso de queja por exceso de efecto ya saben que no existe en la ley de amparo en vigor. Por esa razón es muy importante que en las sentencias, como lo dice ahora la ley de amparo, seamos muy claros, muy precisos, sobre todo en las violaciones procesales. Cuando nosotros advertimos una violación procesal, conocen ustedes el nuevo criterio de la Suprema Corte que establece que la falta de firma o de nombre del secretario anula el procedimiento. Eso inclusive a nosotros en el desayuno lo comentábamos. Son situaciones que puedes o no coincidir, pero como órganos encargados de aplicar no solo la ley, sino la jurisprudencia, lo tenemos que hacer. Tenemos que cumplir la jurisprudencia y la ley, y en ocasiones reponer procedimientos por esas faltas de firmas o de nombres que se acostumbraba aquí en Baja California Sur. No desconozco, igual se hacía en Baja California también, en muchas partes.
En muchas partes era la práctica de que se ponía nada más el nombre del titular, no se ponía el nombre del secretario. Entonces nos generó un conflicto en relación al artículo 17 de la Constitución. Nosotros consideramos, oye, se va a retardar la impartición de justicia por un lado, y por otro lado tenemos que cumplir con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era un dilema moral que no tenía mayor discusión que cumplir con la jurisprudencia y la ley. Entonces sí se afecta y se ha afectado la impartición de justicia en ese lado, pero por otro se busca la seguridad jurídica. Entonces ahí hay que ponderar los bienes jurídicos que están en pugna. En cuanto a las violaciones procesales, no hay, creo, mayor problema de explicación en relación a el análisis que se hace en el tribunal colegiado, porque al advertirse una violación en el procedimiento no se analiza la sentencia o el laudo, el fondo no se revisa. Se advierte la violación procesal, se deja sin efecto el laudo o la sentencia y se ordena reponer el procedimiento desde la etapa que se advierte. Ahí en lo personal yo he sido muy hasta molesto con mis compañeros de decirles, es que les tenemos que explicar bien cómo se tiene que cumplir, no dejarlo con interpretaciones, porque luego eso va a generar un problema a la hora del cumplimiento. Es una situación que tenemos que precisar muy bien cómo se va a reponer el procedimiento, desde qué etapa, en su caso qué diligencias podrían quedar convalidadas, y lo que es por todos ustedes conocido, nosotros no fijamos lineamientos en cuanto a la sentencia que se va a dictar, se deja libertad total, o sea, plenitud de jurisdicción. No hay ni un solo lineamiento para el dictado de la sentencia, de la nueva sentencia. Cuando ya se analiza el fondo de la sentencia, nosotros podemos advertir violaciones formales. En las violaciones formales, cuando se otorga el amparo para efectos, se devuelve la libertad de jurisdicción, pero se pueden dar lineamientos parciales o lineamientos generales, pero el estudio integral lo va a volver a hacer la autoridad responsable sin nosotros establecer que se deba de tener por acreditado algún elemento de tipo o se deba de tener por acreditado algún elemento de la acción, dependiendo si es materia civil o penal o administrativa. En el colegiado, ustedes saben que las materias son mixtas, son colegiados que conocen de todas las materias, entonces dependiendo del juicio de amparo, pues será el análisis que se haga, y la violación de forma que se advierta por el tribunal colegiado o que lo plantee el quejoso en los amparos de estricto derecho. Se debe de establecer de igual manera la parte de la sentencia en la que se observó esa violación formal y dejar muy claro que esa violación formal que se advirtió queda la autoridad con total libertad de emitir la sentencia que ella considere. ¿Eso qué quiere decir? Que puede volver a dictar una nueva sentencia en el sentido que lo había hecho la vez pasada. ¿Por qué es muy complicado esto? Porque nosotros, si no asumimos nuestra responsabilidad en los tribunales colegiados de dejar claros esos efectos, como les dije hace rato, vamos a generarle un problema a la autoridad. La autoridad puede considerar que la intención era resolver el fondo y no lo hicimos por alguna situación. Entonces la autoridad responsable, yo soy autoridad responsable, yo trabajo en un tribunal unitario de circuito, y en contra de mis sentencias se puede promover el amparo directo. O sea, yo estoy en el lugar de la autoridad responsable. Entonces esa situación en muchas ocasiones sí genera ese problema en el cumplimiento. Oye, aquí que me quisieron decir es un amparo por violación formal en la sentencia, pero no me dice que puedo volver a dictar una en el mismo sentido. Entonces, ahí yo lo que recomiendo a mis compañeros, y les pido mucho, soy muy puntual en esto, en los colegiados, es que cuando se advierta una violación formal en el dictado de la sentencia, en la valoración de alguna prueba o en algún elemento del delito o en algún elemento de la acción, se le deje muy claro a la autoridad que puede volver a dictar una resolución en el mismo sentido o en diverso, pero cumpliendo con esa parte de la sentencia de amparo de nosotros donde se señaló la violación a los derechos humanos. Y hace rato el magistrado nos lo decía, donde no hay ningún problema es en las sentencias de amparo en las que se analizan violaciones de fondo de la sentencia. ¿Sí?
porque ahí nosotros ya le podemos decir a la autoridad, estos elementos valorados conforme a las normas y al texto constitucional deben de ser de esta manera. Se le está dando el lineamiento, se le está diciendo así debe de ser la interpretación constitucional. Autoridad responsable deja sin efecto tu sentencia, emite otra nueva sentencia en la que observes esta situación, este elemento se debe acreditar así, este otro elemento se debe acreditar así y este otro elemento de igual manera. Y resuelve lo que corresponda, que es obviamente ya declarar procedente la acción, procedente dependiendo del tipo de juicio. Pero en los asuntos, les repito, donde considero yo que no va a haber tanto problema para las autoridades que somos responsables, es cuando el tribunal colegiado entra al fondo del asunto y lo resuelve totalmente, que es lo mínimo. La mayoría de los asuntos se resuelven por violaciones al procedimiento después de la jurisprudencia de la Suprema Corte de la falta de nombre en las diligencias, por violaciones formales en la sentencia. Esa es la gran mayoría de los asuntos. Casi todos los asuntos que se resuelven en los tribunales colegiados son por violaciones formales. Y la minoría que es los amparos de fondo. ¿Por qué la gran mayoría de los asuntos se resuelven por violaciones formales? Porque la Constitución nos establece ese sistema en el artículo 14 y 16, la debida fundamentación y motivación. De ahí derivan esos amparos para efectos que todos le llamamos así, por ese incumplimiento, y porque los tribunales colegiados tienen prohibido sustituirse en la jurisdicción de la autoridad responsable. Una vez que se advierte una violación formal en el dictado de la sentencia, el tribunal colegiado no puede decir, ah, mira, aquí te equivocaste, pero yo voy a entrar a estudiar todo lo demás que no hiciste y yo voy a resolver como si yo fuera el tribunal superior o como yo fuera el tribunal agrario o como si yo fuera el tribunal fiscal. No se puede. Hay impedimento constitucional y legal para que el tribunal colegiado lleve a cabo esa sustitución. ¿Por qué? Porque todos sabemos, tenemos competencias diferentes. Las competencias del tribunal superior, de un juez penal, de un juez civil a un juez de distrito son diferentes. El juez de distrito, el tribunal unitario, el tribunal colegiado, por regla general, tienen una función de control constitucional. Tenemos el control constitucional concentrado. Y hay autoridades que tenemos una doble función de control de legalidad y control de constitucionalidad. Cuando resolvemos nosotros apelaciones, actuamos como órgano de control de legalidad. Cuando nosotros resolvemos juicios de amparo, actuamos como órganos de control constitucional, llevando a cabo ese control constitucional concentrado. Entonces, por eso es que les explicamos esta situación con conocimiento de causa, ¿no? A nosotros nos ha tocado ver resoluciones en contra de nuestras resoluciones y como autoridad responsable estamos en esta situación. Bien, entonces, en términos generales y para poder abordar el tema que me correspondió, voy a hablarles ahora del recurso de inconformidad. Como todos ustedes ya conocen, se eliminó la queja por exceso y defecto. Esa era una figura muy importante que existía, pero que también generaba mucha confusión, generaba criterios encontrados, dilaciones innecesarias. Anteriormente no existía suplencia en la deficiencia para analizar por el tribunal colegiado el auto en el que se tiene por cumplida una sentencia. Nosotros lo que hacíamos era verificar que el núcleo de la resolución se hubiese cumplido. ¿Qué quiere decir eso? El tribunal colegiado concedió un amparo para determinado efecto, la autoridad responsable dejaba insustente su sentencia, emitía otra, la recibíamos nosotros, le damos vista a las partes y todo lo que alegaran relativo a la resolución nueva de la autoridad no formaba parte de ese auto en el que se tenía por cumplida la sentencia, porque ahí lo único que se hacía anteriormente era revisar si se había dejado insubsistente la sentencia, si se había vuelto a dictar una nueva sentencia y si el núcleo
de nuestro amparo anterior se había cumplido. Sin entrar a pormenores de exceso ni defecto, no se hacía eso. Ahora, la ley de amparo señala en el recurso de inconformidad esa obligación que tenemos. El recurso de inconformidad procede contra el auto que tiene por cumplida la sentencia cuando hay imposibilidad para cumplir o cuando se ordena el archivo de un asunto, cuando se declara sin materia o infundada una denuncia de repetición del acto reclamado y cuando se declara infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Los últimos temas los va a abordar el magistrado Castelo. Yo voy a hablarles sobre lo que se refiere al auto que se tiene por cumplida la sentencia. La inconformidad, como ustedes ya lo leyeron también, puede promoverse por el quejoso, por el tercero interesado, por el promovente de la denuncia de incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, por el tercero extraño a juicio afectado por la ejecución de la sentencia. Esto también es una figura nueva que se establece en la ley de amparo. Ustedes habrán escuchado de la queja, aquí ya sí. Y la revisión de amparo directo, pues ya lo saben ustedes, es cuando se aborde un tema de materia de interpretación de derechos humanos, cuando se lleve a cabo la inaplicación de alguna norma o se lleve a cabo el análisis de constitucionalidad por el tribunal colegiado en un amparo directo. Ahí excepcionalmente procederá la revisión y se remitirá el asunto a la Suprema Corte. Pero la regla general es que una sentencia de amparo directo que resuelve el fondo de un asunto es inimpugnable, es cosa juzgada. El legislador federal señaló que un tercero extraño a un juicio afectado por la ejecución de una sentencia va a poder promover la inconformidad, pero no va a poder alegar contra la ejecutoria de amparo. No va a constituirse como un medio para impugnar la sentencia de amparo por un tercero y decir, oye, indebidamente concediste el amparo, está mal fundado. No se va a poder hacer eso. Lo que va a ser materia de la litis, de la inconformidad, es verificar si se llevó a cabo un cumplimiento o ejecución indebido de la ejecutoria en cuanto le afecte a ese tercero, pero no se podrá alegar en contra de la ejecutoria misma. ¿Por qué? Por precisamente el principio de cosa juzgada que está inmerso en el artículo 14 y 17 de nuestra Constitución Federal. Rápidamente, el juez de distrito, el magistrado del Tribunal Unitario o el pleno del Tribunal Colegiado de Circuito emiten una resolución en la cual tienen por cumplida la sentencia de amparo una vez que se analizó el cumplimiento que dio la autoridad responsable. Hasta aquí espero que todos vayan conmigo en qué etapa estamos. Esto es una vez que ya se dictó la sentencia de amparo, obviamente, se dio vista a las partes, el juez, el magistrado unitario o el colegiado dictan el auto en el que dicen se tiene por cumplida la sentencia. Hasta ahí se supone que terminaría el asunto. Sin embargo, la parte disconforme puede plantear en contra de esa resolución el recurso de inconformidad. Ese recurso de inconformidad puede ser materia de conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando lo que se reclame es el auto dictado por el tribunal colegiado. Si lo que se está impugnando es la resolución del tribunal unitario o del juzgado de distrito que tiene por cumplida una sentencia, será el tribunal colegiado de circuito el que conocerá de la inconformidad. Ambas autoridades van a darle vista a las partes y van a proceder a emitir la sentencia en el recurso de inconformidad. En este cuadro yo les sinteticé las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analizan los límites y los alcances precisamente de el recurso de inconformidad. Del artículo 107, fracción 16ª, párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que no podrá archivarse el juicio de amparo sin que la sentencia quede enteramente cumplida. Por ello,
se lleva a cabo esta interpretación de la Suprema Corte y dice: en la sentencia que se resuelve el recurso de inconformidad, deben analizarse los argumentos del inconforme desahogados en la vista. Se debe suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos, es decir, se debe hacer un estudio de oficio, independientemente de que sean inoperantes. ¿Esto qué quiere decir? Se le da vista a las partes, promueven obviamente la inconformidad y le manifiestan al Tribunal Colegiado o la Suprema Corte que no están de acuerdo en que se haya tenido por cumplida la ejecutoria, porque en su opinión debió ser de tal manera. Están mal planteados los agravios y por regla general, con el anterior sistema, nosotros hubiéramos dicho son inoperantes y queda firme el auto. Ahora no. Ahora el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte, independientemente de que sean inoperantes los agravios, va a llevar a cabo un estudio oficioso, atendiendo obviamente a que el cumplimiento de las sentencias de amparo tiene que velar por el orden público. Entonces, este nuevo sistema señala, y la Suprema Corte, que en esa resolución de inconformidad se debe precisar los alcances y efectos del fallo protector, verificar que no haya excesos ni defectos en el cumplimiento. Esto, si ustedes lo recuerdan, era materia del recurso de queja por exceso o defecto, y el gobernado lo tenía que plantear expresamente y formular sus agravios. Si no lo hacía así, podría archivarse un asunto en el que la sentencia, aunque sea declarada cumplida, no hubiera estado bien cumplida por la autoridad. Ahora no. Ahora basta que el inconforme le diga al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte: yo no estoy de acuerdo en que archiven el asunto y tengan por cumplida la sentencia porque considero que no fue correcto. El colegiado, de oficio, les repito, tiene que estudiar que la autoridad responsable no se haya excedido, no haya ido más allá de lo que en la sentencia de amparo se había dicho, o que se quede corto en el cumplimiento y que no haga todo lo que se le dijo. ¿Sí? Ese estudio ahora es de oficio. Todo se tiene que revisar e inclusive precisar los alcances. Eso es lo más delicado que hay ahora. El colegiado o la Suprema Corte van a interpretar o pueden interpretar la sentencia de amparo y los efectos que se precisó. Y puede llegar a la conclusión de que aun y cuando el colegiado dijo que estaba cumplida, en su opinión no está cumplida y que le faltan hacer algunas cosas. Ese es el gran problema que va a haber ahora, que va a quedar a la interpretación del colegiado de la Suprema Corte, porque ella puede decir: no, en mi opinión hay excesos o hay defectos, aunque no se lo planteen las partes. A mí se me hace muy delicado eso. También debe analizarse, les repito, no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, sino el órgano que resuelve el recurso de inconformidad tiene que constatar que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte que decía que no podía hacerse eso. Esa jurisprudencia queda sin vigencia por la nueva ley de amparo y por estos nuevos criterios, aunque expresamente no se diga en las jurisprudencias que les sinteticé ahí, no se diga esa situación, pero ya han quedado sin vigor algunas jurisprudencias de la propia Suprema Corte. Ya les iba a comentar lo de los límites de estudio, pero gracias. Dentro de las hipótesis de procedencia, únicamente el recurso de queja establecía la procedencia contra determinaciones dictadas en cumplimiento en sentencias de amparo, como le dijo el compañero de Andrea Aguilar. Era el recurso contra el exceso o el defecto en su cumplimiento. Estos recursos no fueron los únicos establecidos en la ley de amparo abogada.
porque están establecidos de manera expresa. Sin embargo, la Suprema Corte, al hacer una interpretación de los artículos 105 y 108 constitucionales, de la frase que habla de no conformidad, inicialmente tuvo por un recurso no innominado lo que ahora conocemos como el recurso de inconformidad. El cumplimiento, bueno, anteriormente la ejecución de las sentencias estaba comprendida entre los artículos 104 y 113 de la Rodada Ley de Amparo. Sin embargo, dichos procedimientos no eran nada claros. O sea, no eran claros, que recuerdo que siendo secretaria en un juzgado de distrito, para tener por cumplir una sentencia de amparo, en aquel tiempo, año 2000 más o menos, bastaba que el quejoso no hiciera manifestación sobre si estaba conforme o no con la sentencia. Y aquí es un parteaguas, según mi parecer, cuando se introduce el principio de orden público que debe de regir en las sentencias de amparo, en el cumplimiento de las sentencias de amparo. Posteriormente, en el año 2001, la Suprema Corte, en la jurisprudencia 9/2001, y así lo dice el texto de la jurisprudencia en su principio, que de una compilación que hace la Suprema Corte de las tesis aisladas y de la jurisprudencia, llegó a la conclusión de establecer los principios que deben de regir en el cumplimiento de las sentencias de amparo. Estableció una guía muy práctica a seguir para llegar a cumplir con las sentencias. En lo que corresponde a nosotros, se establecieron 4 medios de defensa. La inconformidad, como lo expuso el magistrado Rubén David, procedía contra la inejecución total, la evasiva total por parte de la autoridad. Teníamos la queja, como les dije, contra el exceso o contra el defecto en el cumplimiento. Teníamos también lo que les voy a comentar más al rato, de la repetición del acto reclamado, y cuando se dejaba plenitud de jurisdicción a la autoridad al cumplir con la sentencia de amparo, esa parte de jurisdicción que se dejaba a la autoridad, eso iba a ser motivo de un diverso juicio de amparo. Esta jurisprudencia de 2001, 8 años después, se actualizó y únicamente hubo una modificación en cuanto al recurso de inconformidad, ¿no? Pero básicamente ese fue un parteaguas en la materia de cumplimiento de la sentencia de amparo. En cuanto a la repetición del acto reclamado, la repetición del acto reclamado no es otra cosa más que la autoridad es responsable de cumplir con una sentencia de amparo, reitere el acto reclamado, ¿no? Aquí es muy importante poner varios ejemplos, ¿no? Para que quede claro qué se pretende o qué se tutela con la repetición del acto reclamado. Desde luego que se tutela el principio de cosa juzgada. Por ejemplo, es común que caigamos en confusión en cuanto que se reclamen violaciones de fondo en una repetición de un acto reclamado cuando el amparo fue concedido por violaciones de forma. Por ejemplo, un tribunal contencioso administrativo en el que haya omitido analizar un concepto de nulidad, mejor dicho, y el amparo se conceda precisamente para ese efecto, que se analice eso, esa va a ser la materia del cumplimiento exclusivamente. La confusión que les comento surge a partir de que se quieran analizar cuestiones de fondo, como dijo el magistrado Rubén David, que se quiera analizar si fue legal o no fue legal, si se declaró fundado o no se declaró. Eso no va a ser materia de la repetición del acto reclamado. Un ejemplo más claro: en un asunto penal, un delito contra la salud en su modalidad de posesión, se integra ese delito con un elemento material que viene siendo la existencia de la droga, un elemento objetivo que viene siendo pues, la posesión propia de la droga, un elemento subjetivo que viene siendo la finalidad, ya sea para trasladar a terceras personas o bien posesión simple, y un cuarto elemento, un elemento normativo que podríamos considerar que si tiene permiso o no de las autoridades sanitarias, ¿no? Bien, supongamos que se conceda un amparo para el efecto que se invalide la diligencia de fe ministerial de la existencia de la droga. ¿Cómo va a ser el cumplimiento por parte de la autoridad responsable? Puede reiterar el sentido, ya sea el orden de aprehensión, el auto de prisión o la sentencia de condena, pero el primer elemento, que es la base que se tomó en cuenta, la prueba esta que se declaró inválida, eso no lo puede tomar en cuenta. Pudiera acreditar ese elemento con otros elementos, pero no con esta prueba, ¿no? que se declaró inválida en amparo. Ese es el respeto al principio de cosa juzgada. La temporalidad de análisis. Dice el primer párrafo, no recuerdo bien el artículo, pero habla
la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro de los 15 días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo. Bien, aquí yo creo que también viene un parteaguas. Hay una tesis aislada de la segunda sala de la Suprema Corte. Como dijo el magistrado Rubén, ya el recurso de queja contra el exceso de efecto ya no existe. Ya el juez tiene que vigilar de oficio si se cumplió con la sentencia y si hubo exceso o defecto, ¿no? Precisamente porque tienen que ser cumplidas las sentencias en su totalidad. Esta tesis aislada yo considero que es un parteaguas porque para allá va la repetición, la denuncia de repetición del acto reclamado. ¿Por qué? Porque esta tesis más o menos dice su texto que si una repetición al final de cuentas es una evasiva, entonces la vía va a ser inconformidad. Me refiero a inconformidad porque si se tiene por cumplir, va a ser materia de vigilancia por parte de la autoridad judicial de amparo. De tal forma que si la tiene por cumplida, entonces ahí procede el recurso de inconformidad y no tanto la repetición del acto reclamado. Si se dan cuenta, se está estableciendo una manera más práctica, más sencilla, más dinámica, porque se están simplificando los recursos. Va a ser exclusivamente la inconformidad. ¿En qué casos va a proceder la repetición del acto reclamado? Actualmente estoy en el estado de Sonora. Ahí hemos establecido el criterio de que un artículo de la ley del listezón lo declaramos inconstitucional. Bueno, los jueces y nosotros confirmamos esas sentencias. Ese artículo establece un pago del 10% en cuanto a los pensionados, es un descuento que les hacen mensualmente. Si un pensionado promueve un amparo y se le concede obviamente bajo ese criterio que hemos adoptado, el acto de aplicación y los subsecuentes van a ser los que se van a declarar inválidos, como dice la jurisprudencia. Ahora, si el acto de aplicación se deja insubsistente y no se le puede volver a aplicar, este acto no va a ser materia de lo que sería repetición, sino los descuentos posteriores, ¿sí? Así lo trato de entender, porque pues es un tema novedoso, es una tesis aislada del 14 de febrero de 2014. Entonces, yo lo considero como un parteaguas. En cuanto al trámite de la denuncia de repetición del acto reclamado, aquí tengo pues es esto. Es muy sencillo, se ha simplificado. Puede ser denunciada por la parte interesada, en este caso el quejoso, dentro de los 15 días, como le dije, desde el momento que venga el acto posterior. Quisiera regresar un poco a leer lo que dice el rubro de la tesis esta que les comento. Dice que la procedencia de la denuncia de la repetición del acto reclamado está condicionada a la existencia de una resolución que declare cumplida la sentencia de amparo y el acto denunciado como reiterativo sea distinto de aquel que se tomó en cuenta para emitir la declaratoria respectiva. Recapitulando lo que les comenté, ¿no? Pero regresando al trámite. Una vez recibida la denuncia por parte de la autoridad judicial de amparo, va a notificarle a la autoridad repetidora, si le llamamos así, autoridad responsable, para que en el término de 3 días rinda su informe. La autoridad judicial de amparo tiene 3 días para determinar si hubo repetición o no hubo repetición. En caso de que haya habido repetición, se van a remitir los autos al tribunal colegiado, si se trata de amparo indirecto, o a la Suprema Corte, tratándose de amparo directo. El artículo 199 de la ley de amparo vigente remite a los casos de no cumplimiento de la sentencia de amparo, o sea, el 193, lo que comentó el compañero. Esto es, el tribunal colegiado recibiendo los autos va a notificar a la autoridad, va a revisar el trámite, el procedimiento y va a dictar la resolución que corresponda. En caso de que se acredite que hubo repetición del acto, va a elaborar un proyecto en el que va a solicitar la destitución del funcionario y lo va a remitir a la Suprema Corte. Este mismo trámite en amparo directo lo va a hacer el tribunal colegiado y lo va a remitir a la Suprema Corte. La Suprema Corte, al recibir los autos a la brevedad posible, va a determinar si hubo o no repetición. En caso de que haya habido repetición, separará al funcionario de la autoridad y dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Si considera que no hubo repetición, o bien sí hubo, pero la autoridad responsable no actuó de manera dolosa y dejó sin efecto el auto repetitivo, devolverá los autos al órgano judicial de amparo. Aquí hay una discrepancia entre la Constitución y la ley de amparo vigente. Para efectos de la inejecución de una sentencia se establece
la consignación directa ante juez de distrito. Para efecto de repetición del acto reclamado se establece dar vista al agente ministro público. La ley de amparo, por lo que se refiere a la repetición del acto reclamado, establece consignación al juez de distrito. Entonces esa discrepancia surge ante quién se va a presentar esa denuncia. Entonces la Corte, haciendo una interpretación conforme, determinó que procedía a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación. La sanción se ha agravado bastante, como lo comentó el compañero de los Jota, de 5 a 10 años cuando se demuestre, de prisión, cuando se demuestre que hubo repetición del acto reclamado. De 100 a 1000 días multa y una inhabilitación para ejercer un cargo público de 5 a 10 años. Como pueden advertir, son bastante severas las sanciones, ¿no? Las penas. Por lo que sea a repetición del acto reclamado, creo que es todo, ¿no? Incidente de cumplimiento sustituto. ¿Qué es el cumplimiento sustituto? No es otra cosa más que una vía alternativa para cumplir con una sentencia de amparo a través del pago de daños y perjuicios. Anteriormente, anterior ley abrogada y jurisprudencia de la Corte establecía que se requerían de ciertos requisitos para llegar al cumplimiento sustituto. ¿Qué se requería? Pues la imposibilidad material para cumplir con la sentencia, básicamente, o que los daños que pudieran ocasionar fueran sobremanera afectar a la sociedad. Para ser más claros, la nueva ley de amparo establece las hipótesis pues, prácticamente iguales, ¿no? Dice la número 1, que la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso. Creo que está bastante sencillo, ¿no? Y que en teoría, ¿no? En la práctica es complicadísimo. Y que materialmente es imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al juicio. Caso práctico. En una sentencia de amparo que se ordena una restitución de un predio gigante, un ejido, y dentro de ese predio existan centros de gobierno, cárceles, escuelas y lo que se les ocurra, pues prácticamente va a ser imposible cumplir con una sentencia de amparo. Entonces ese caso, por ejemplo, podría llegarse a un cumplimiento sustituto. El trámite de igual forma es bastante sencillo. La Suprema Corte de Oficio puede decretarlo o bien a solicitud de parte de cualquiera de las partes en el juicio, órgano judicial de amparo, y este va a vigilar su cumplimiento. La Suprema Corte, sin pronunciarse específicamente sobre ese tema, en una jurisprudencia sostuvo en su rubro que cuando se haya solicitado el cumplimiento sustituto y durante su tramitación se le informe al máximo tribunal la celebración de un convenio, procede a devolver los autos para que el juez del distrito o tribunal colegiado lo sancione y vigile su cumplimiento. Entonces es otra interpretación conforme a la Constitución que se está haciendo en este caso. Lo que ahora sí cambia, siguiendo el siguiente tema, la denuncia por lo que se refiere a cumplimiento sustituto es todo, ¿no? La denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, este tema sí es novedoso. Como todos ustedes saben ahora, la ley de amparo prevé la excepción, o más bien dicho ya es regla general, que los efectos de las sentencias de amparo en el que se declare inconstitucional una ley, por regla general, no en todos los casos, hay una invalidez, una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta denuncia es precisamente para esos casos. Cuando se aplique una ley que ya se declaró inconstitucional con efectos generales y se aplica a una persona, este es el caso, la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Quién va a ser competente para conocer? Los jueces de distrito. ¿Cuál va a ser su ámbito de competencia? Exactamente el mismo que establece la ley de amparo abrogada en su artículo 36 y ahora está vigente en su artículo 37.